Buenas noches, bendiciones para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un saludo cordial del Ministerio Comunión Cristiana Hechos de los Apóstoles y de su pastor Alfonso Rivera. Le damos gracias al Señor una vez más por extendernos la vida y permitirnos poder seguir sirviéndole con amor, con gratitud y también por cada uno de ustedes que se dispone para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos en esta hora a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su santa y bendita palabra. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Has tenido misericordia de nosotros. Nos has guardado del mal, nos has guardado del peligro, Señor. Pero también, Señor, nos has sustentado. Nos has dado, Señor, todo aquello que hemos necesitado. Has provisto para cada una de nuestras necesidades. Padre, con alegría y con gozo en esta hora, Señor, nos disponemos en tus manos. Nos abandonamos a ti para que tú, Señor, en esta hora nos hables a través de tu palabra, Señor. Padre, llena cada vacío, suple cada necesidad, llena cada corazón. Que en esta hora tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Te lo pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora, hermanos, a abrir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 47. Amén. Y leo esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén. En esta hora vamos a hablar acerca del verdadero amor. Amén. Sabemos que hemos escuchado mucho acerca del tema del amor, pero realmente es una fuente inagotable el amor de Dios a través de su bendita palabra. Hablar de la palabra sin hablar de amor sería imposible, porque la palabra de Dios es el amor de Dios manifestado a nosotros. Amén. Esa palabra que Él nos ha dejado para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él, una vida que le glorifique a Él. Amén. Y en esta hora vamos a estudiar acerca del amor, ese amor maravilloso que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Ese es el amor que Él quiere que nosotros podamos manifestarlo también a los demás. Amén. Porque Él primeramente nos manifestó el amor a nosotros. ¿Cómo? Cuando nos eligió a nosotros del mundo. Amén. Nosotros no éramos nadie, pero Él nos amó. Amén. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros hoy podemos manifestar ese amor, porque ahora Él vive en nuestros corazones, porque ahora Él es nuestro Señor. Mira lo que Él nos enseña a través de la palabra. Cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos, Él les dijo esta palabra. Vamos desde el versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho. No dice que Él lo dijo, amén. Porque el Señor nunca dijo que había que aborrecer al enemigo, amén. El Señor lo que ha dicho es que nosotros siempre debemos amar porque Dios es amor, amén.
Él nos ha mostrado siempre su amor, entonces no podríamos atribuirle esas palabras al Señor. Aquí dice, oísteis que fue dicho, no, Él no dice, oísteis que yo dije, amén, sino oísteis que fue dicho, amén. Era un dicho que era de los pueblos paganos, amén, de los pueblos y sus costumbres, donde ellos manifestaban que era lícito aborrecer al enemigo, amén, pero no es así conforme a la voluntad de Dios. La palabra dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, amén, pero la palabra dice ahora, pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. O sea, que el hombre puede decir muchas cosas. El hombre pudo haber sacado este dicho desde la antigüedad, que había que amar ¿a quién? A nuestro prójimo, y que había que aborrecer a nuestro enemigo. Tremendo, amén. Y realmente sería algo sencillo, sería algo fácil si nosotros pues dijéramos que podemos amar a alguien que nos ama, amén, y que aborreciéramos a alguien que nos aborrece. Si, según las normas del mundo, es muy posible que así pueda ser. Si al mundo le dijéramos que este es el mandamiento de Dios, lo aceptarían con mayor facilidad, amén. Al mundo le gustaría, amén, que fuera este el mandamiento de Dios. Eso es un mandamiento muy maravilloso, amar a mi prójimo y aborrecer a mi enemigo. Amén, porque el mundo hace lo propio. El mundo ama a los que le aman y aborrecen a los que le aborrecen a ellos. Amén. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Algo muy, muy fuerte, hermano. Amén. Al hombre del mundo esto le parece imposible. Y aún al mismo cristiano, al mismo creyente le parece difícil cumplir esta palabra. Amén. Porque amar al que a uno lo ama es sencillo. Amén. Pues siempre está haciendo lo que a mí me gusta. Me está haciendo sentir bien. Y me está brindando su amor. Entonces, qué fácil es que yo también le pueda dar de mi amor a aquellas personas que me aman. Pero el Señor está diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo me pregunto en esta hora y te pregunto, hermano y hermana, ¿será que es fácil hacer esto que el Señor nos pide? ¿O será imposible? Amén. Pues déjame decirte que el Señor no nos pide a nosotros nada que sea imposible. Amén. El Señor no nos pide nada a nosotros, hermano, que sea difícil, porque el Señor sabe de que lo que Él nos pide nosotros lo podemos hacer. Y cuánto más nosotros podemos hacerlo hoy que somos hijos de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Hoy nosotros, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, hemos sido revestidos con el poder de Dios. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora nosotros podemos amar, no con nuestro amor de hombre, sino con el amor que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Porque el amor es fruto del Espíritu Santo. Amén. El amor no es algo que nace de la carne del hombre. Lo que el mundo llama amor muchas veces solamente es pasión, son deseos. Amén. Son cosas de la carne. Pero el verdadero amor viene de Dios. Ese es el verdadero amor. Por eso Él nos dice a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Él está hablando con la iglesia, Él está hablando con sus discípulos, con aquellos que le seguimos, nos dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es un enemigo? A veces uno piensa que un enemigo es alguien que lo está buscando para matarlo, alguien que le ha declarado la guerra. No es simplemente es un enemigo. Un enemigo es un adversario. Un enemigo es un opositor. Amén. En la política muchas veces se habla de los contradictores, se habla de la oposición y eso es lo que se puede denominar como un enemigo. Alguien que es contrario a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ¿sí? Y nosotros por eso
Pensamos muchas veces que un enemigo es alguien que me está esperando siempre ahí en la puerta para hacerme daño, o que me está buscando para lastimarme o para matarme. No, no es solamente eso es un enemigo. Un enemigo es alguien que se opone a nosotros. ¿Quién se opone hoy a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios? El enemigo, Satanás. Nosotros lo llamamos el enemigo, lo llamamos el adversario, amén. Eso es un enemigo, es un adversario, alguien que se opone para que nosotros no hagamos lo que queremos, amén. ¿Y nosotros qué queremos hoy hacer? Hoy lo que nosotros más que nunca queremos hacer es la voluntad de Dios, amén. Queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios, pero hay adversarios, hay enemigos, y no solamente es Satanás, no solamente son los demonios, no solamente son las huestes de maldad, son hombres también. Amén. Porque déjame decirte que la maldad ha corrompido a los seres humanos. Y hay hombres que en su propia naturaleza aborrecen a los demás. Aborrecen a aquellos que hacen lo bueno. Aborrecen a aquellos que hacen lo contrario a lo que ellos hacen. Por eso nosotros hoy, que estamos tratando todos los días de agradar a Dios, sentimos que tenemos mucha oposición, que tenemos muchos opositores, o sea, muchos enemigos, no solamente en los aires, sino también a través de las personas que nos aborrecen, que nos desprecian, pero por hacer la voluntad de Dios, porque estamos buscando agradar a Dios, por eso nos aborrecen, por eso nos desprecian, por eso muchas veces a nosotros nos persiguen. Por eso el Señor aquí muy claramente le dice a los discípulos, ustedes van a tener oposición, ustedes van a tener enemigos, van a tener personas que se van a levantar contra ustedes. El enemigo mismo, Satanás, se va a levantar en contra de ustedes. Pero yo les digo a ustedes que ustedes deben amar a sus enemigos. O sea, aquellos que los van a contradecir, aquellos que no les va a gustar que ustedes le prediquen la palabra, que ustedes les den el mensaje de salvación, a esos que se van a oponer, ustedes los deben amar. Amén. ¿Cuántas veces nosotros predicando el Evangelio, haciendo la obra de Dios, somos aborrecidos, somos perseguidos? ¿Cuántas personas en la calle uno está llevando el mensaje, predicando en la calle con megáfono, en los parques, en los lugares donde el Señor lo lleva a uno? Y cuántas veces hombres o mujeres se levantan con palabras soeces y grotescas para insultarlo a uno, para lastimarlo a uno y ofenderle. Pero el Señor dice, a esos que se oponen a lo que tú estás haciendo, esos que se pueden denominar como tus enemigos, tú debes amarlos. Amén. Porque esos son los que necesitan conocer a Dios. Esos que se oponen a que tú prediques la palabra de Dios, a que tú hagas la voluntad de Dios, necesitan conocer a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer si tú los aborreces? Tú debes amar a tu enemigo, o sea, a tu adversario, a aquel que no le gusta la palabra de Dios. Es un opositor, pero no por eso nosotros tenemos que aborrecerlo. La palabra nos llama a amar a nuestros enemigos. Amén. Todos diríamos, Señor, eso es muy maluco, así no es bueno este evangelio. El evangelio sería bueno si uno pudiera odiar al que lo odia, que no le pudiera hacer daño al que le hace daño, pero es que ese no es el evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, lo que se llama el evangelio del Señor, es el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues ese es el mandamiento de Dios, y lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en este mensaje. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo me pregunto, hermano, ¿será que nosotros hacemos esto? ¿Será que nosotros sí tratamos todos los días de buscar hacer esta palabra que se haga realidad? ¿Sí? Amar a aquel que me trata mal, porque, hermano, te trata mal porque tú eres hijo de Dios. A nosotros no nos tratan mal porque nosotros somos vulgares y groseros y hacemos cosas mal hechas. No, a nosotros nos tratan mal es por hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros deberíamos entender que el hacer la obra de Dios va a traer persecución. La palabra dice que todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, haciendo la voluntad de Dios, padecerán persecución. ¿Persecución de quién? Del diablo y sus huestes de maldad. Persecución de hombres, hermanos, que no les gusta la palabra. Porque, hermano, la palabra no le gusta a todo el mundo. Es tan pocas las personas que les gusta el evangelio, hermano. El Señor dice, muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos.
Hermano, el Evangelio, el Señor lo trajo para todo el mundo, sí, para toda esta humanidad. Es la palabra de Dios, pero son tan pocos aquellos a los que les gusta la palabra de Dios. Al hombre del mundo le gusta lo suyo, le gusta la diversión, le gustan los placeres, le gusta el licor, las drogas, los vicios, hermano, el pecado y la maldad. Pero la palabra de Dios no le gusta, la aborrece y la desprecia, porque la palabra de Dios no compagina con el pecado. La palabra de Dios, hermano, no tolera la maldad. Entonces los hombres del mundo por eso aborrecen la palabra. Y cuando aborrecen la palabra y nosotros, los hijos de Dios, les vamos a predicar el mensaje, simplemente se enojan, se enfadan y tratan de hacernos daño. ¿Cuántas veces en muchos lugares, hermano, maltratan a aquellos hombres que predican el Evangelio? En muchos países del mundo hoy están matando predicadores, están matando misioneros por predicar la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios que a nosotros en estos países todavía se nos permite predicar la palabra de Dios. Y sin embargo, hermano, uno predica en las redes y muchas veces los comentarios que hacen en las redes no son favorables. A veces hay personas que se enojan y hacen comentarios incómodos y difíciles, pero hermano, nosotros entendemos que hay que amar a esas personas porque Dios las ama. Dios ama al pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. ¿Y cómo se va a arrepentir un pecador si nosotros que conocemos a Dios y predicamos la palabra nos enojamos cuando ellos nos ofenden? Amén. O los aborrecemos. Eso no compagina, hermano. Dios nos mandó a amar. Ese es el mandamiento por excelencia. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en esta noche lo que el Señor nos quiere enseñar es que aunque nosotros, hermanos, nos sintamos ofendidos o agredidos por las personas que nos insultan y nos maltratan, nosotros no podemos guardar rencor en nuestro corazón. No podemos odiar, hermano, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, no puede albergar odio ni rencor en su corazón contra nadie, absolutamente contra nadie. Aunque te hayan hecho daño, aunque te hayan lastimado, aunque te hayan ofendido, hayan lo que hayan hecho, hermano, yo sé que es difícil. Tal vez tú me dirás, pastor, para usted es muy fácil porque a usted no le pasó lo que me pasó a mí. Tal vez sí, tal vez yo no conozco tu situación, qué fue lo que te hicieron. Pero yo he visto en muchos lugares, hermano, he visto en documentales y aún en las noticias de televisión, hombres que le han matado a sus seres queridos, que le han matado a su papá o a su mamá, a un hermano o hasta a un hijo, y han perdonado a esa persona. ¿Y por qué la perdonan? ¿Por qué pueden perdonar? Porque tienen amor. Sin amor es imposible perdonar. Si uno no tiene el amor de Dios morando en su vida, no puede nunca perdonar. Todo lo que le hagan lo va a ofender y siempre va a guardar rencor. No va a querer escuchar a nadie, hermano, sino que siempre va a albergar un rechazo hacia los demás. Nosotros debemos entender que el Señor que nos llamó para amar. Es un camino diferente al del mundo. Amén. Él dice, bendecid a los que os maldicen. Así que si a ti te están maldiciendo, te están diciendo cosas que no te agradan, dile, Señor, yo bendigo a ese varón. Señor, yo bendigo a ese hombre. Señor, yo bendigo a esa mujer. Señor, ayúdala, Señor, ten misericordia de él. ¿Tú crees que Dios que se agrada? Que tú le digas, Señor, maldícelo, o que tú le digas, Señor, bendice. El Señor no va a maldecir a otro porque nosotros le pidamos que lo maldiga. No, el Señor nos llamó a bendecir y no a maldecir. Nos mandó a amar y no a odiar ni a aborrecer. Así que si nosotros somos discípulos de Jesucristo, debemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Ahí dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Si tú amas a tu enemigo, si tú bendices al que te maldice, si tú haces bien al que te aborrece y oras por los que te ultrajan, el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Alguien que aborrece, alguien que odia, alguien que tiene amargura en su corazón, no puede llamarse hijo de Dios. Amén. Hay que arrepentirnos. Si algo está pasando en tu corazón hoy, tú que estás escuchando este mensaje, si hay algo en tu corazón contra alguien y tú quieres agradar a Dios, así no se puede agradar. Tú no puedes orarle a Dios cuando hay una raíz de amargura en tu corazón, cuando tú aborreces a alguien, así no sea cristiano. Porque uno dice, no, es que yo amo a mis hermanos en Cristo, pero es que yo aborrezco los del mundo, yo aborrezco los que hacen maldad. No, el Señor no nos llamó a aborrecer a nadie, ni a despreciar a nadie, sino a amarlos, porque ellos necesitan conocer a Dios.
Ellos necesitan venir a la libertad que tú y yo ya tenemos. Dios nos hizo libres. Ellos son esclavos del mundo, son esclavos del diablo, son esclavos de su propia carne. Y entonces no entienden la verdad, por eso nos hacen daño. Pero nosotros que conocemos la verdad y que hemos sido libres por conocer la verdad, debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros semejantes, amar a los que nos hacen daño, para que seamos hijos de Dios, como dice la palabra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Mira que el sol no sale solamente sobre los hijos de Dios. El sol todos los días sale sobre los justos y sobre los injustos, sobre los buenos y sobre los malos, lo dice la palabra, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira que el Señor no hace acepción de personas, su misericordia es para siempre. Lógicamente que Él no ama el pecado, pero Él ama al pecador. Él ama al pecador, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Amén. Entonces tú y yo debemos aprender, hermano, a perdonar, a perdonar. ¿Y cómo se perdona cuando hay amor? ¿Cuál amor tiene que haber en nosotros? ¿El amor de Alfonso? No. ¿El amor del pastor? No. ¿El amor de la carne? No. El amor carnal no perdona nunca. El amor de la carne nunca podrá perdonar al que lo ofendió. Pero es el amor de Dios que hoy mora en tu vida y en mi vida, el que nos lleva todos los días a decir, Padre, ayúdame para perdonar a los que me aborrecen. Ayúdame para perdonar a los que me hacen daño, Señor. Yo quiero aprender a perdonar, pero para poder perdonar se necesita tener el amor de Dios. Sin el amor de Dios es imposible, hermano. Te digo la verdad, es imposible perdonar. Muchas personas dicen, pues, yo no soy cristiano y yo he perdonado a los que me han hecho daño. Pues déjame decirte que ese perdón no es verdadero. El verdadero perdón es un perdón donde uno no siente ya nada de rencor por esa persona cuando la ve. No le duele cuando la ve, sino que la puede saludar con tranquilidad, que puede compartir con ella, que le puede hasta dar un abrazo, si es posible. ¿Por qué? Porque tú ya aprendiste a perdonar. Amén. ¿Y cuándo aprendiste a perdonar? Cuando conociste a Jesucristo. Cuando nosotros conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Él empezó a enseñarnos el verdadero amor. Ese amor que Él mostró para nosotros, que siendo pecadores, murió por nosotros. Ese es el verdadero amor, el amor que es sacrificial. El Señor Jesucristo sacrificó su vida, entregó su vida por nosotros y nosotros no le amábamos a Él. Nosotros no le amábamos, nosotros le despreciábamos. ¿Y por qué le despreciábamos? Porque no hacíamos su voluntad. Amén. Porque muchos dicen de boca, yo amo a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. No es simplemente es decir de labios que amamos a Dios, sino que hacemos la voluntad de Dios. Eso es verdaderamente amar. Amén. Y el versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amáis al que te ama, ¿qué recompensa tendréis? Dice la palabra, ninguna. Amén. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los del mundo hacen eso. Los que no conocen a Dios hacen eso. Aman a los que lo aman. Hermano, qué fácil es que si alguien le da un regalo a uno, uno le devuelve otro regalo. Amén. Que si uno le da un regalo a otro, otro le da un regalo a uno. Que si uno le da un abrazo a otro, otro le da un abrazo a uno. Que si uno le dice a otro te amo, él le diga te amo a uno. Esa manera es fácil. Pero la parte difícil es decirle te amo a alguien que te ha hecho daño. Pastor, es que eso no se puede, es que eso es imposible. Pues déjame decirte, hermano, que en Cristo Jesús todo es posible. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fortaleza, hermano, Él nos da las fuerzas para poder amar, porque el odio en nuestro corazón nos aleja de Dios. El odio en nuestras vidas nos aparta de Dios. Es imposible que tú y yo digamos que le oramos a Dios todos los días, que hablamos con Él, si hay odio en nuestro corazón. Es imposible porque Dios no escucha esa oración. Dios no escucha la oración del que no se arrepiente. Necesitamos pedirle perdón si hay rencor en nuestras vidas. Decirle, Señor, sana mi corazón. Señor, llévate toda amargura de mi vida, Señor, porque yo quiero agradarte a ti. Uno perdona no solamente para agradar a la persona. Uno perdona a su ofensor primeramente para agradar a Dios. Es por agradar a Dios que nosotros perdonamos. Y cuando perdonamos, hermano, sentimos paz en nuestro corazón. La paz de Dios empieza a llenar nuestra vida cuando aprendemos a perdonar. Pero para perdonar se necesita amar.
amar como Dios nos ha amado a nosotros, porque nosotros no éramos buenos. Nosotros no éramos buenos, ni aún hoy que somos cristianos somos buenos. Tratamos todos los días de agradar a Dios. Tratamos todos los días de hacer la voluntad de Dios, pero sabemos de que no lo logramos a plenitud. Pero Dios sabe que le queremos agradar a Él. Amén. Él sabe que en lo profundo de nuestro corazón hay un amor hacia Él, pero que todavía en esta naturaleza de carne le fallamos a Él. Amén. Pero Él, cada vez que nosotros nos acercamos a Él, ¿qué hace con nosotros? Nos perdona, nos perdona. Tú le dices, Padre, perdóname mis pecados, perdóname mis ofensas, y Él perdona nuestras iniquidades. Dice el Salmo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Amén. Si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar al otro? Amén. Porque no hay amor. Porque si nosotros tenemos amor verdaderamente, el amor de Dios, morando en nuestras vidas, siempre vamos a poder perdonar a los que nos ofenden. Vamos a poder amar a los que nos aborrecen. Vamos a poder bendecir a los que nos maldicen. Amén. Mira, el versículo dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, la gente del mundo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermano, eso hace la gente del mundo. A mí el que me saluda, lo saludo. El que me ama, yo lo amo. Amén. El que me hace bien, yo le hago bien. Pero también el que le hace mal, le hace mal. Y al que lo aborrece. No, el cristiano ama al que lo ama y ama al que no lo ama. Amén. El cristiano bendice al que lo bendice y bendice al que lo maldice. El cristiano ora por aquellos hermanos que le quieren hacer mal. Nosotros debemos orar por nuestros enemigos. La palabra nos llama, hermano, que nosotros debemos orar por ellos para que Dios tenga misericordia, hermano. Qué bueno que Dios pueda hacer algo por esas personas y un día se arrepientan y le pidan perdón al Señor y vengan a formar parte de la familia espiritual. Que se conviertan a Cristo y tú un día digas, gracias, Señor, que tú me usaste a mí para que este hombre te conociera, para que esta mujer te conociera. Que aunque me hizo tanto daño, tú me diste fuerza, Señor. Tú me ayudaste, Señor, para amarlo, para ayudarlo, Señor, para tener compasión de él. Ese es el amor de Dios. Un amor que se compadece de los demás, de las debilidades de los otros, que puede amar a su prójimo, porque todos los días tiene ese amor de Dios morando en él. El amor de Dios mora en nosotros, hermano. Entonces ese amor se tiene que expresar. ¿Cómo es posible que yo diga que yo soy hijo de Dios y que yo tengo amor pero aborrezco a mi prójimo? No puede ser. Eso es mentira. Amén. Entonces la palabra nos está invitando en esta hora, hermano, a que nosotros nos acerquemos a Dios en amor. Que le pidamos todos los días que nos llene de su amor para poder amar a nuestro prójimo, para poder amar a aquellos que nos hacen daño. Vamos a Juan capítulo 13 y versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan. Amén. No primera de Juan, sino el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35. Dice, Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, Hermano, si yo le digo al hombre del mundo que ame, le va a quedar muy difícil. Si yo le digo al hombre que no conoce a Dios que ame, va a decir que eso es imposible. Pero hoy el Señor se lo está diciendo a la iglesia de Jesucristo, a ti y a mí que hemos nacido de nuevo. Amén. Que hoy por gracia somos salvos. El Señor nos está diciendo un mandamiento. Hermano, un mandamiento no es un favor. Un mandamiento es un mandato. O sea, es una orden. El Señor no pide favores, hermano. Es que Dios no nos pide favores a nosotros. Él no tiene por qué pedirnos favores. Él simplemente dice, Él da la orden y nosotros obedecemos. Porque Él es soberano. Él es el dueño y Señor. Él es el que tiene toda potestad y toda autoridad. Amén. Él es el Señor. ¿Y sabe qué significa Señor? El que manda. Eso significa Señor, el que manda. Y si Él es el que manda y Él dice mandamiento, está mandando, está dando una orden. O sea que es un mandato de Dios, que os améis unos a otros. O sea que es un mandamiento que hay que obedecerlo. Porque uno dice, Señor, dígame cualquier mandamiento. Dígame que haga cualquier otra cosa y yo la hago, pero que yo ame a mi enemigo. Ese no me gusta. Pues ese es el mandamiento que el Señor nos está dando.
Amén. Un mandato que nosotros debemos obedecer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Todos quiénes? Los del mundo. Los que no conocen a Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Claro, si los del mundo ven que nosotros no hay guerras, que no hay pleitos, que no hay contiendas, que hay unidad, que hay armonía, el del mundo va a querer estar en la presencia de Dios, va a querer formar parte de la iglesia de Jesucristo, porque va a decir, a mí lo que me gusta de los cristianos es que se aman, es que se ayudan, es que tienen misericordia el uno del otro, es que se perdonan, es que se bendicen, amén, es que se ayudan entre ellos. Eso es lo que a mí me gusta, dirá alguien del mundo. Yo veo que eso es bueno, porque en el mundo no es así. En el mundo la gente aborrece, la gente desprecia y rechaza, pero a mí me gusta eso de los cristianos. Puede decir mundano y puede llegar a Cristo por eso. Por eso nosotros, el Señor está diciendo, en esto conocerán. No en que hablamos muy lindo, no. Eso de hablar, hermano, a veces eso es una capacidad humana. Esa capacidad de nosotros de disertar y hasta de predicar, hermano. Eso no se trata de que predica bonito, no. Es que hace la voluntad de Dios. Hermano, predicar, hermano, muchos pueden predicar. Pero el hacer la voluntad de Dios, eso no es para cualquiera. El Señor dice, en esto conocerán los del mundo que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Yo te pregunto, hermano y hermana que estás escuchando este mensaje en esta hora, ¿amas tú a tus hermanos en Cristo Jesús? ¿Amas tú a tu prójimo? ¿Amas tú a aquellos que te han hecho daño? Tú lo sabrás. Pero si tú tienes hoy una raíz de amargura en tu corazón, tú puedes pedirle perdón al Señor. Tú puedes acercarte a Él confiadamente y decirle, Señor, sana mi corazón, porque yo quiero agradarte a ti. Señor, yo quiero cumplir con ese mandamiento que dice tu palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Señor, yo quiero cumplir ese mandamiento y no he podido, Señor. Todavía tengo ese odio en mi corazón. Todavía tengo ese rencor por esa persona que me hizo aquello o lo otro. Señor, ayúdame a sanar. Ayúdame a sanar mi corazón y el Señor te va a sanar. Tenlo por seguro que el Señor va a sanar tu corazón. Pero tú debes venir a Él en humillación, en arrepentimiento, reconociendo que eso no es bueno, reconociendo que el rencor en tu corazón te aparta de Dios. Amén. Y el rencor no es nada más y nada menos que falta de amor. Y si nosotros somos hijos de Dios, lo primero que se debe manifestar en nosotros es el amor. Es el amor, porque el amor es fruto, como ya lo dije ahorita, del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Amén. Vamos a abrir en Primera de Juan 2:4. Ahora es Primera de Juan, no Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. El que dice, yo le conozco, o sea, que conoce a Dios, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Acabamos de hablar de que el mandamiento es que nos amemos unos a otros, o sea que ese es un mandamiento. Y aquí dice que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué es que no los guarda? Que no le hace caso, que no le obedece. El Señor lleva años diciéndote a ti, perdónala, perdónalo, perdona. Y no has entendido que es necesario hacerlo. Entonces el Señor dice que si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Si no obedecemos a lo que Dios nos manda, hermano, entonces decimos que amamos a Dios, es mentira. Es mentira. Nosotros, si no amamos a nuestro prójimo, pues no podemos decir que amamos a Dios. Lo vamos a ver más adelante en el transcurso de la prédica. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y sabes cómo anduvo Jesucristo en esta tierra? Con amor. Mucho amor, amor por todas partes, derramando su misericordia, su compasión hacia toda esta humanidad, que no éramos buenos, hermanos, perdidos en delitos y pecados, viviendo una vida de perdición, y Él derramó su amor en cada uno de nosotros, amén. Por ese amor de Cristo, hoy nosotros somos salvos, hermano, hoy en nosotros hay libertad, hoy somos nuevas criaturas, amén. Somos hombres y mujeres libres de la esclavitud del pecado, por el amor que Él mostró para con nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros no vamos a poder mostrar amor por aquellos que están atados? Nosotros ya fuimos desatados, fuimos libres, hermano.
por el amor de Dios. Ahora mostremos ese amor de Dios en nosotros para con aquellos que todavía no le conocen, que por eso nos hacen daño, que por eso nos han lastimado tantas veces. Por eso nosotros debemos aprender a perdonar. Pero ese amor debe ser el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir, ahí pasando una página, en 1 de Juan 3, 11, 15. A la página siguiente, puedes voltear la página. 1 de Juan 3, 11, 15 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, amén. O sea, que Dios desde el principio siempre ha mostrado amor. Amén. Y ese ha sido su mensaje, que nosotros nos amemos. Y dice, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mira que el odio lleva a matar a alguien. Y a veces no es que lo mates físicamente, a veces es que lo matan espiritualmente. Amén. Le hieren sus sentimientos, le lastiman en su corazón. O sea, lo agreden con sus palabras. Amén. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, el que no ama a su hermano permanece en muerte, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Hermano, una de las grandes manifestaciones que tiene el que ha nacido de nuevo es que ama. Ama. Porque ya reconoce que cuando estaba en el mundo era esclavo del pecado, estaba atado, pero reconoce que Cristo le hizo libre. Entonces hoy su naturaleza nueva es que puede amar. Es una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Es una nueva creación. Y en esa nueva criatura Dios ha depositado su amor. Por eso, si tú y yo decimos que somos de Él, lo que debe salir de nosotros de continuo es el amor. El amor hacia los demás. Ámente, que te amen o no te amen. ¿Sí? Si te aborrecen, tú los bendices. Tú oras por ellos, hermano. Esa es la naturaleza nueva de nosotros los hijos de Dios. Sigamos leyendo el texto. El 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tremenda palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, mire con lo que compara el Señor al que aborrece, al que tiene odio en su corazón, lo compara con un homicida. Amén. Tremendo, hermano, es delicado. Si yo aborrezco a alguien, el Señor dice que yo soy un homicida. Amén. Me está culpando, hermano, de que yo, hermano, le estoy causando la muerte a mi hermano. Amén. Lo estoy aborreciendo porque yo le puedo dar vida a mi hermano si yo lo perdono. Si yo voy y arreglo con él, yo le devuelvo la oportunidad de que tenga vida. Amén. De que tenga vida. ¿Y cuál vida? No la vida que yo le doy, la vida de Cristo. Tú y yo somos portadores de vida. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, perdonamos al que nos ha hecho daño, nosotros le damos la oportunidad de que venga a vida, de que se arrepienta, hermano, se reconcilie y de que conozca a Cristo y venga salvación. Amén. Pero si nosotros aborrecemos, hermano, somos homicidas. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entregó su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestra vida no es que nos maten a nosotros por ellos, no. Poner nuestra vida es dejar nuestro orgullo, dejar nuestra vanidad, toda soberbia, toda altivez, toda jactancia. Señor, yo pongo mi vida, pues yo dejo ese ego mío tan alto. Yo tengo un ego demasiado fuerte, Señor, y no he podido perdonar, pero voy a tirar ese ego a tierra. Me voy a soltar de este rencor y voy a perdonar a este hombre, a esta mujer que me hizo daño. Lo voy a perdonar, Señor, para agradarte a ti, Señor. Amén. Para poder cumplir con tus mandamientos. Y eso es lo que al Señor le agrada, hermano. Qué bueno que nosotros podamos hoy entender de que para agradar a Dios hay que amar. Amar sin amor es imposible agradar a Dios. Sin amor, el que no ama, hermano, no puede agradar a Dios. Vamos a leer 1 de Juan 4:7. Ahí está, al ladito de este texto que acabamos de leer se encuentra 1 de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios, o sea que ha nacido de nuevo y conoce a Dios. Porque hermano, muchos no conocen a Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermano, ¿quién conoce a Dios? Aquel que ama. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo dice el texto. Y estamos en 1 de Juan 4:7, para que lo leas en tu casa. 1 de Juan 4:7. El que no ama no ha conocido a Dios, el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Tremendo, hermano. Ahí no hay nada que decir. Tremendo, hermano. Si tú y yo no amamos, no podemos decir que hemos conocido a Dios. No podemos decir que conocemos a Dios. Qué vergüenza, hermano. Uno decir que conoce a Dios y que odia a su prójimo, que aborrece a su hermano. Amén. Lo que debe salir de nosotros siempre es ese amor. Hermano, nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si tú vas a tomar algo en un vaso, tiene que haber sido que alguien depositó algo ahí o tú lo depositaste. Sí, si hay líquido en un vaso, tú puedes tomar de ese vaso, pero si el vaso está vacío, no sale nada, no sale nada. Amén. Si tú no tienes amor en tu corazón, si yo no tengo amor en mi corazón, no puede salir amor. ¿Y cómo va a salir, hermano, si no lo hay? Amén. Entonces mira que Dios nos ha dado ese amor. Él no nos pide que amemos, sino ha puesto ese amor primeramente en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, Él nos selló con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un fruto que se llama amor. El amor de Dios morando en nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Amó tu vida, amó mi vida y amó toda esta humanidad que envió a su único Hijo, para que nosotros hoy creyendo en Él no nos perdiéramos, sino que tuviésemos hoy la oportunidad de ir al cielo, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Él nos mostró su amor. Ahora es hora de que nosotros mostremos su amor. Amén. ¿Cómo? Perdonando, bendiciendo, ayudando a nuestro prójimo, haciendo bien, devolviendo bien por mal. Amén. Si te hacen bien, tú devuelves bien. Y si te hacen mal, tú devuelves bien. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos ha enseñado. Y en eso nosotros nos conocen como discípulos de Dios, en que hay amor los unos para con nosotros. Vamos terminando ya. 1 de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Tremendo. Amén. Tú y yo decimos que amamos a Dios. Todos los días lo decimos. A cualquiera yo le puedo preguntar, ¿tú amas a Dios? Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas van a decir que aman a Dios. Pero aquí dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ven? Nadie ha visto a Dios. Hermano, nosotros no hemos visto a Dios. Yo personalmente nunca lo he visto. Pero la palabra dice que el que no ama a su prójimo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No amamos al que vemos. A este que me hizo daño, yo no lo puedo amar, pero lo veo todos los días, lo veo, pero no lo puedo amar. Pero digo que amo a Dios que nunca lo he visto. Amén. Nosotros amamos a Dios por fe y creemos en Él por fe, por su palabra. Amén. Creemos que Él es real, que Él es vivo, que Él nos ama también a nosotros. Pero nosotros también tenemos que amar al prójimo y en esto podemos decir que sí conocemos a Dios. O sea, si tú conoces a alguien que dice que ama a Dios, pero tiene odio en su corazón, la palabra dice que no conoce a Dios. ¿Ah? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Cómo puede decir que ama a Dios si nunca lo ha visto, hermano? Pero si tú y yo empezamos a amar a nuestro prójimo y a nuestro semejante, quiere decir que nosotros verdaderamente hemos conocido al Señor. ¿Y cómo lo hemos conocido? A través de su palabra y por medio del Espíritu Santo que ha puesto en nuestras vidas. Amén. Nosotros podemos decir que conocemos a Dios. No que lo hemos visto con nuestros ojos, no. Lo conocemos espiritualmente, amén, a través de su bendita y santa palabra. Lo conocemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, éramos esclavos y hoy somos libres. Hermano, ¿quién nos pudo dar libertad a nosotros? Sinceramente, si tú te preguntaras, ¿quién te hizo libre a ti? Un hombre, ¿ah? Un hermano, un familiar, un amigo, un vecino. No, ni siquiera el que te predicó la palabra te hizo libre. No, no. Fue Jesucristo el que te hizo libre, el que me hizo libre a mí. Amén.
Nosotros predicamos la palabra, hermano, y tú la predicas también, pero nosotros no le damos vida a nadie, nosotros no libertamos a nadie. Pero Cristo hizo libre, hermano, nos hizo libres a nosotros, por la gracia de Dios, amén. Nosotros, hermano, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hermano y hermana, tú que dices que amas a Dios, yo te invito en esta hora para que, si en tu corazón sientes algo contra alguien, tú puedas despojarte de eso. Tú le pidas perdón a Dios. Amén. Hoy que hay vida, hermano, hoy que hay vida, porque mira qué tan maravilloso el Señor, que hoy nos está trayendo esta palabra y tenemos vida para poderla recibir y podernos arrepentir. Porque no se trata simplemente de que en esta hora recibamos este mensaje, pero que cuando se acabe el mensaje y apaguemos aquí la cámara, tú sigas con ese corazón lleno de rencor, amén, con odio, con raíz de amargura. No, sino que, hermano, inmediatamente, hermano, tú y yo, ahorita terminemos este mensaje, tú te arrepientas allí en tu habitación, y te postres y le digas: Señor, perdóname. Si hay algo en tu corazón, no estoy diciendo que lo hay, no lo sé. Solamente el Señor lo sabe, hermano. Pero para aquellos que de pronto en su corazón tienen algo contra alguien, es momento de sanar, hermano. Es momento de sanar. Mira el amor de Dios tan grande que no hemos partido de este mundo con un rencor en nuestro corazón. Porque si nos vamos de acá, hermano, un día, pero hay odio en nuestro corazón, déjame decirte que es difícil que vayas al cielo. Es difícil que vayamos al cielo si aquí en vida no aprendimos a amar y a perdonar. Amén. En vida, hermano. Ahora que hay vida en ti y en mí, ahora que hay oportunidad, tú y yo debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor si hay odio en nuestro corazón. Así sea que la persona se haya muerto, hermano. Y me perdona la expresión, porque es que hay veces que hay odio en el corazón del ser humano y es tan grande el odio que aborrece a alguien que ya se murió. Amén. A mí me pasó con una señora que alguna vez, yo trabajando en la calle, fui a ofrecerle un producto, me invitó a su sala, compartimos, y el Señor empezó a hablarle y ella empezó a llorar y me decía: es que yo todavía aborrezco a ese hombre. Y se murió hace 20 años. O sea, el esposo se había muerto hacía 20 años y ella todavía lo odiaba. Entonces el Señor empezó a hablarle, la señora empezó a escuchar, yo la invité a que recibiera a Jesucristo en su corazón y ella recibió al Señor. Y perdonó a ese hombre que ya estaba muerto. ¿Cómo le parece? Lo perdonó. Y esa mujer quedó como nueva. Como nueva. Cuando yo salí de esa casa, yo era gozoso. Sí, tenía gozo. ¿Por qué? Esa mujer quedó libre. Fue libre por la misericordia de Dios. Amén. Y tú y yo podemos ser libres del odio si hay amor en nuestro corazón. El amor de Dios en nosotros nos debe llevar siempre a perdonar a aquellos que alguna vez nos hirieron, que nos hicieron daño, amén, que nos lastimaron. Vamos a hacerlo, hermano, porque esa es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios. Vamos a terminar con este texto, hermano, en 1 Corintios 13, 4, 8, para terminar. 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 8, y con este texto terminamos, amén. Algunas características del amor que están en la palabra. Las características del verdadero amor. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. El amor nunca deja de ser porque Dios es amor y Dios nunca muere. Amén. Él vive para siempre. Nuestro Dios es eterno. Él permanece para siempre. Así que el amor que Él ha puesto en ti y en mí es un amor que permanece para siempre. En esta hora tú puedes pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón si sientes que hay algo contra alguien, así sea mínimo. Tú dices que hay gente que dice que yo no lo aborrezco, pero a mí no me gustaría volverlo a ver. Ojalá yo no lo vuelva a ver nunca. No le guardo rencor, pero no lo quisiera volver a ver, no. Verdaderamente ahí todavía queda rencor, todavía hay algo. Cuando tú puedes mirar a los ojos a aquel que te ofendió un día, que te hizo daño, y saludarlo de frente y decirle: Cristo te ama, tú ya lo has perdonado de verdad. Cuando tú puedas mirar a esa persona cara a cara y decirle: Dios te bendiga, sigue adelante, Cristo te ama.
hermano, en ese momento tú vas a sentir que verdaderamente perdonaste a esa persona y que ya la puedes amar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su bendita y santa palabra. Dios es maravilloso, hermano. Dios es grande. Él ha tenido misericordia de nosotros. Así que nosotros podemos tener misericordia de aquellos que también nos han hecho daño y podemos perdonarlos y podemos amarlos como el Señor nos manda en su palabra. Amado Dios y Padre Celestial. Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por esta palabra que has traído a mi vida y yo sé que a la vida de mis hermanos que la han escuchado también. Nos has hablado, Señor, de que no puede haber rencor en nuestras vidas. No podemos aborrecer a nadie, Señor, ni aun aquellos que nos han hecho daño, que nos han ofendido, Padre. Padre, Señor, esta noche, Señor, perdónanos, perdona nuestras maldades y límpianos de nuestro pecado, Padre. Padre, en esta hora perdonamos a nuestro ofensor, perdonamos al que nos ha agredido, perdonamos al que nos ha lastimado, perdonamos a aquellos que nos han roto el corazón, Señor. Padre Santo, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor. Rechazamos, Señor, todo resentimiento, toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, yo doy la palabra de sanidad en los corazones de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Que en esta hora hay libertad, Señor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, Señor. Porque tu amor en nosotros nos lleva a perdonar, Señor. Padre, sana los corazones, Señor. Sana las vidas, Señor. Rompe cadenas. Pudre todo yugo, Señor. Suelta toda atadura ahora en el nombre de Jesús. Yo doy la palabra de sanidad. Sanidad en tu corazón, hermano y hermana. En esta hora eres libre. Libre de todo odio y de todo rencor. Porque la sangre de Jesucristo nos ha hecho libres, hermano. Y hoy somos libres y podemos amar y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres en esta hora. Recibimos esa sanidad en nuestras vidas, Padre, y la declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios te bendiga grandemente. Yo sé que el Señor ha roto cadenas en esta noche, ha hecho sanidad en muchos corazones y creámosle al Señor, hermano, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día viernes a las 7 de la noche, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga.